El panorama de la cultura en Monterrey es muy complejo, más complejo ahora que hace 30 años. Aunque mis ojos lo veían como todo más clarito, más inocente. No, ahora pareciera que viviéramos una crisis en cuanto a producción, en cuanto a promoción de la cultura y del arte, pero no, son tiempos distintos. Hay algunas constantes y son afortunadas, son bendecidas, y una de ellas es la revista Oficio de mi grandísimo amigo, colega Arnulfo Vigil. ¿Cómo estás, Arnulfo? Muy bien, Gerardo, aquí echándole ganas como siempre, ¿verdad? Yo Para salir envidiándote, como siempre. Ahora, por tu esbelta figura. Qué bien te ves, compadre. Pues sí, cambiaron hábitos alimenticios. Vas a hacer un libro como Jane Fonda. ¿Cómo? ¿Cómo verse escultural? Ah, bueno, sí, pues entonces que carguen cajas de libros, hagan las resmas de papel, los rodillos de las máquinas, y es muy buen ejercicio. Y que se desvelen leyendo y cuidando la corrigiendo. edición y todo eso. Sí. Oye, Arnulfo, está cumpliendo Oficio 31 años. Pues échale cuentas, nacimos en enero de 1990. ¿Son qué? ¿31, 31? Sí, ya 32 casi, 32, ¿verdad? Sí. Fíjate, casi al mismo tiempo yo entré al Porvenir, yo entré a finales del 88. Y tú estuviste en el Porvenir antes, ¿verdad? Estuve en el 81. Ahí empecé mi carrera periodística en el Porvenir. ¿Qué te parece si empezamos desde el principio? Claro. Como dirían. Tú empiezas como periodista, antes de poeta. No, bueno, en ese tiempo ya escribía, iba al taller de literatura Pedro Garfias en la Casa de la Cultura. ¿Con quiénes eran tus compañeros? Primero estuvo el coordinador David Ojeda, un cuate de San Luis que ya murió, y luego Ignacio Betancourt. Y pues mis contemporáneos eran, por Nacho Betancourt, Manolo Zambrano, dramaturgo. Entonces somos que le acabo de hacer un libro. Mira. No, ese es cuentista. Cuentista, Nacho sí. de Betancourt. Tiene un libro muy famoso que se llama Ciudad de México. Guadalupe bajó a la montaña. No, es de la raza de San Luis. De San ahí Luis estaba Potosí. También Gabriel Contreras. Gabriel Contreras estaba ahí. No sé si Memo Berrones. No, estuvo... también estaba Gabriel, estaba Héctor Alvarado. Mira. Ahí con nosotros. Somos de ese tiempo. Desde entonces escribías y te gustaba la poesía. Mario Anteo también. Mario Anteo, sí, fíjate. Sí. Eso no me lo sabía. Entonces, Mario Anteo, Héctor Alvarado, Arnulfo Vigil, Gabriel Contreras. Zambrano. Y gente que iba y venía, ¿verdad? Pero sí estábamos ahí, todo eso. Era un taller libre, digamos, no era el centro de escritores todavía. No, todavía no se fundaba, que también soy de la primera generación. Tú eres de esa brillantísima primera generación. Sí, y muy cuestionada también. Ha habido mucho pleito ahí que en ese momento cuestionada, pero ahora incuestionable. Ah, sí, porque claro. Puro estrella salió de ahí. Sí, exactamente, ahí. Y luego esa fue la consolidación de toda la carrera, y mientras tanto pues yo estaba en el periodismo, ¿no? Después del Porvenir, que en esa época, 80, 81, me fui al Más Noticias, que todavía estaba el Más Noticias, y empecé ahí como coordinador de la sección de cultura, que cultura antes era espectáculos y sociales, que se cubrían las quinceañeras y las bodas, todo eso, y los cantantes, ¿no? En el Más Noticias estuviste tú. Sí, claro. Ahí en Colón y Colegio Civil, ¿o qué? Exactamente, ahí mero. ¿Ahí quién más estaba? De reporteros, bueno, estaba David Casas, el periodista, que todavía hay... Había una larga carrera, mi compadre. Sí, David Casas, estaba Juan Francisco Salazar, que murió ahora con que la estuvo pandemia. En los últimos años en el IMSS. En el IMSS. Sí, Buen Paco. Sí, varias razas estuvieron ahí. Este señor Oseguera, que estaba en prensa de la uni, ¿no estuvo en el Más Noticias? No, él estuvo en el diario. Mario Martínez Oseguera. Sí, que tiene un libro que se llama Reportero de Guardia. Mira. Y que cubría la nota roja.
¿sí? Y tiene él la particularidad de que hacía crónica sobre la nota roja, sobre los acontecimientos, pues. Arnulfo, pues tú te sabes todo el periodismo cultural desde los 80s, desde que se inventó en Monterrey, ¿no? Pues sí, porque acuérdate también que hice un libro que es El Ojo de Vidrio, que es una recuperación de crónicas, pues no sé, yo creo que desde los 50 para acá, ¿no? Don Alberto García Guzmán, todos esos periodistas, ¿no? Raimundo Iscoa, hasta llegar a los periodistas más jóvenes, ¿no? Como Diego Sorno, como Guillén, como Guillén. Como ¿no? el buen Roberto El Guillén. Roberto Guillén. Fíjate, yo estoy, digamos que una generación o 10 años antes que estos dos últimos brillantísimos, Diego Enrique y Roberto, les mandamos un abrazo, ojalá que pronto estén por acá. Y de esta generación, Hernando Garza, Marcela, Rosy Gutiérrez, ellos un poquito antes que uno, que nosotros los del Porvenir, que también conoces muy bien, Mario Núñez o La Chía, Celso José Garza, decimos que esa época es como un boom de mucha producción literaria, artística, museos, galerías, trova, a finales de los 80s. Pero tú me puedes decir si a principios de los 80s estuvo mejor o fue época de sembrar y luego a finales de los 80s explota, igual que surge la revista Oficio. Sí, creo que sí fue, ¿verdad? Antes en los 80 era muy, muy raquítico, o sea, existía muy poco, estaba Arte AC, estaba... Había, pero poco. Sí, claro, heroico. Así es. Y de publicaciones, pues casi nada. Creo que no me estaba Castillo publicando y sus cosas. Antes de nosotros, Salamandra y la otra Catarsis. Pero ya en ¿no? los 60, ¿no? Sí. De Covarrubias y Poncho Reyes, todos ellos. Ellos duraron mucho, esa generación. Pues duraron mucho, pero no muy frecuente los números. O sea, los hacían cada 2, 3 meses, una cuestión, y tampoco muchos números. Pero sí, la semilla que ellos dieron fue fundamental para el desarrollo editorial, porque también hicieron libros, ¿no? Amparados por el taller de artes y cuestiones así de la universidad. Pero sí sembraron mucho material editorial. Te voy a preguntar ahora, para seguirle con cierto orden, colega, sobre periodismo, y luego ya le entramos a la poesía. Estás entonces en El Porvenir, luego en Más Noticias, y luego decides cómo, en qué circunstancia empezar una revista tú solito. ¿Te ganaste el premio de la lotería o tenías un padrino o armaste una rifa, una tanda? ¿Cómo hiciste para hacer una revista, compadre? Me hice amigo del Chapo Guzmán. Oye, no, pero antes, acuérdate que estuve en La Jornada. Claro. De eso, sí, es cierto, eras corresponsal de La Jornada. Sí, así es. Y el primero, o sea, estuve ahí de la fundación de la Jornada, entonces fui el primer corresponsal. Creo que ahí estuvo... ¿Primer corresponsal de cultura o primer corresponsal de todo? De todo, de política y todo eso. ¡Órale! ¿No? Porque yo ya me movía en todos esos ámbitos, ¿no? De todas esas cuestiones. Y ahí pues aprendí mucho porque estuve incluso un tiempo en México y iba y venía. Y eso fortaleció mucho la cuestión editorial. Para eso a mí me interesaba mucho saber cómo se hacía un periódico, o sea, cómo de un día para otro puedes juntar tanta letra, tanta foto, tanto anuncio, todo eso. Entonces, cómo se formaba en láminas, en negativos, antes la famosa mandarina, cómo lo hacías a mano, todas esas cuestiones, cómo la selección a color la empalmabas con un pulso finísimo para que coincidieran los colores. Y todo eso me gustaba mucho y todo eso lo aprendí. De hecho, cuando nace Oficio, todavía nace así, porque todo lo de pues ahorita el diseño editorial de computadoras no existía. No existía, estamos hablando de 90. Existían computadoras, ¿verdad? Y nosotros tuvimos también una primera computadora y batallamos. Sí, pero antes era batallar con los negativos. Con los negativos y luego formar bien cómo recortar. iba todo y recortar y luego
corregí con una pluma roja, una tinta especial y todas esas cuestiones. Y así empezó Oficio, así era el proceso editorial de producción en ese tiempo todavía. Pues debió haber sido una fiesta para ti, ¿no? Haberlo logrado. Sí, claro. ¿Qué? Pero yo ya lo sabía porque yo lo practicaba en los periódicos, ¿no? Me gustaba mucho eso. Y todo eso nos ayudó mucho. Y digo nos ayudó porque Eric Estrada, mi buen amigo, en paz descanse, él me ayudó mucho, ¿no? Empezamos ahí. Bueno, es que en con ese esas momento cuestiones. yo me supongo que conjugaste tus dos intereses. O sea, por un lado la edición, el periodismo, la tinta, Sí, y por claro. otro lado, darle un espacio, un lugar a todos tus amigos Y a la que se dedicaban a la y a la literatura. creación literaria, ¿verdad? Porque mientras tanto yo seguía escribiendo y difundiendo lo que se hacía, ¿no? En los Tu primer propios medios. equipo y tus Sí, primeros bueno, colaboradores, fueron los ¿quiénes eran? primeros, incluso todavía algunos están, o sea, después de 30 años, claro, más viejitos y todo eso. Ellos envejecieron. Pero sigue estando Rogelio Ojeda, ¿no? Bueno, está también José Eugenio Sánchez, que también estaba ahí, Armando Alanís, Gerson Gómez, y poquito después Rosy Elizondo y varias gente que se fue sumando y que aún permanecen. Bueno, Armando llega y, oye, publica esto que me mandaron y cuestión así, es como se alimenta la revista ahorita ya sin mucho. Antes sí discutíamos qué material publicar, qué línea ir marcando, todas esas cuestiones, ¿no? En equipo, Erasmo Torres López, Roberto Rebolloso, y entre todos se le fue dando el formato. Y esa fue una de las claves, yo creo, porque yo atendí más lo administrativo, como tú decías, la cuestión del dinero, y para dedicarme más a vender y administrar. Y había muy buenas relaciones, ¿no? De tal manera que el Ayuntamiento de Monterrey nos apoyó, el gobierno nos apoyó, el Museo de Monterrey nos apoyó, creo que hasta Arte AC también puso a través de publicidad, ¿no? Y luego hicimos pues una red de suscriptores y cuestiones y todo pagadito, o sea, y en poco tiempo se capitalizó la revista, o sea, cuidé mucho el dinero, las entradas, todo eso para permanecer así, de tal manera que se juntó tanto capital para yo tener asegurado un año de producción el siguiente año, ¿verdad? En papel y en todo lo demás. Y de esa manera se fue equilibrando las finanzas de Oficio. Y luego ya, pues a la misma vez íbamos dándole ya mejor, no mejor, sino una línea definitiva al contenido de la revista, ¿no? Y de esa manera se fue equilibrando las finanzas de Oficio. Y luego ya, pues a la misma vez íbamos dándole ya mejor, no mejor, sino una línea definitiva al contenido de la revista, ¿no? Que siempre ha sido ensayo de literatura, un ensayo social, publicación de poesía, narrativa, cuentos, etcétera. Obra gráfica. Pero también obra gráfica, pero también situaciones coyunturales, ¿no? Como ahora el feminismo, como antes fue la cuestión ecológica que también empezó a tomar mucho auge. O sea, ir atendiendo lo que está sucediendo en ese momento, no de una manera, digamos, de noticia, porque no es noticioso, ¿no? Sino más bien de reflexión, de análisis, todo eso, ¿no? Y entonces, se fueron incrementando los colaboradores, o sea, y luego de México, Monsiváis, escribía con nosotros, José Agustín, y fuimos haciendo muchos amigos que además yo ya conocía desde la jornada y se fue nutriendo de colaboradores la revista. Y sin duda es una de las más importantes, digamos, fuera del Distrito Federal, tal vez de las más longevas también.
Bueno, pues entonces ya supimos que no organizó ninguna rifa. Arnulfo no tuvo ningún padrino, sino que la Divina Providencia y la Santísima Virgen de Guadalupe le ayudaron a encontrar el camino. Y una herencia de $20 millones que me dejaron, ¿no? Pero eso mi familia, no importa en este mundo. Lo importante material, es el espíritu. Claro, así es. Vamos a la música y regresamos a platicar con Arnulfo Vigil, ahora como poeta. Frankie. Verá usted, doctor, yo la amaba, en serio se lo digo, yo la amaba, con perversidad y bonanza, como aman los hermafroditas, yo la amaba. Verá usted, doctor, hice por ella lo que nadie hace. Le di todo mi dinero, era mi mujer primera y yo la amaba. La amaba. Verá usted, doctor, yo la amaba, pero sabe usted, doctor, ella me dejó, entiende bien, ella se fue con otro hombre. Yo decidí terminar con mi vida y estuvo bien porque encontré la paz. Pero intervino usted, doctor, usted y su maldita inquietud científica, y me devolvió a la vida. Cambió mi cerebro, pero no mi corazón, y ahora no puedo dejar de quererla. Ahora es mucho peor, ahora es mucho peor. Y de todo tiene usted la culpa, doctor. Así que dígame, ¿dónde quiere la primer puñalada? Y me devolvió a la vida, cambió mi cerebro, pero no mi corazón. Y ahora no puedo dejar de quererla. Ahora es mucho peor, ahora es mucho peor, ahora es mucho peor. En la tradición de la música, de las canciones de horror, de terror, una de las cimas, de las cumbres, es esta de Frankie, que ha hecho famosa la rola Víctor Valdivia, y es de nuestro queridísimo Arnulfo Vigil. ¿Cómo están? Sí, bien, todo bien compadre. Aquí. Pues siempre muy emocionado al escuchar esta ¿Cómo salió rola. Frankie? Pues es un poema, en realidad es un poema que viene en el libro... ¿qué? La banda de los querubines laicos. La banda de los querubines laicos, y es una versión pues amorosa de Frankenstein. El poema se llama Frankie, y tratando de hacerlo un poco más humano, porque Frankenstein pues es una criatura muy triste, muy desgraciada, la crearon y ni siquiera tiene nombre. La criatura no tiene nombre, la novela se llama Frankenstein, que es el doctor que lo fabricó. Es una de las, es una de las rolas que más te piden, Valdi. Ya la volviste de culto, ahí hay gente que nada más va a verte
al cuasidivino, al esparandrapo autonombrado. Hispanoparlante ahora. Hispanoparlante nomás abrí Frankie. Sí, afortunadamente sí, pues es una obra que pasó de la escritura del poema, de la poesía, a una obra de rock, digamos un poco teatral, ¿no? Tiene algo como teatral, podría verse así quizá, yo lo veo así, algunas personas lo ven así, y bueno, afortunadamente ha tenido aceptación. ¿Y fue un juego, Arnulfo? No, o te sea, sentiste- realmente, pues, Valdivia y yo hemos viajado a muchos lugares en él ofreciendo sus canciones, yo mi poesía, y de pronto a él se le ocurrió, ¿no? Porque incluso no es la única, tiene otras canciones que me han musicalizado de mis poemas. Y la idea es, pues, a largo plazo es hacer un disco, ¿no? Para que contenga todo eso. Y él, pues, menos se inspiró, le nació la inspiración y se basó, le gustó ese texto para ponerle música, ¿no? Lo cual me honra mucho y me llena de mucha satisfacción porque yo siempre quise ser cantante, en particular cantante de rock, pero pues no se me dio. Entonces ahora con eso me siento completo. Excelente. Arnulfo, antes de que me platiques de los libros editados por oficio, que me imagino que deben ser 200 de perdido, títulos o cuántos. ¿Cuántos libros lleva oficio? Yo creo que ya cerca de 800 libros. ¡Wow! publicados. 800 libros. Sí, sí, sí. De todo tipo, ¿verdad? O sea, tenemos dos líneas. Una línea que es comercial, donde publicamos a quien nos paga por hacer libros, ¿verdad? Hemos hecho libros de brujería, de extraterrestres y libros de texto, ¿no? De Para motivación escuelas. también. De motivación, varios que nos piden, ¿no? Y Memorias los de hemos- alguna señora ricachona. También hemos hecho eso. Señoras ricachonas, si usted quiere su libro para que cuente ahí todas sus anécdotas, venga a oficio. Excelente trabajo de edición, incomparable y al mejor precio. Sí. En Y Oficio Ediciones. Eso nos da a nosotros fondos necesarios para publicar los libros que no serían publicados en ningún lugar del mundo, ¿no? Porque son los que peormente están escritos. Como este de Eduardo Zambrano, excelente poeta. Estos son últimos. A ver, cuéntame el de Eduardo. Esos son, Son algunos. Sí, como algunos. O sea, no son los más recientes, quiero decir. No, sí, sí. Son los más no, recientes. sí. Cuaderno de cuarentena. Este lo escribió Eduardo como todos estuvimos recluidos en la pandemia, ¿no? Este es del año pasado. Eduardo Zambrano, un gran poeta, Un gran reconocido poeta también regiomontano, de las sí. primeras generaciones del Centro de Escritores de Nuevo León. Sí, claro. ¿Verdad, claro, Arnulfo? Estuvimos juntos. Mira. O sea, hemos estado juntos durante muchos años de la vida, ¿no? Oye, tu primer libro de poesía. Bueno, antes, ¿qué te parece? Porque vamos en orden ahora sí. Sí. Tú fuiste seminarista. Sí, Fuiste un alma entregada al Señor. sí, fui sacerdote católico. Fuiste sacerdote. Claro. No fuiste seminarista, fuiste Bueno, sacerdote. fui seminarista para ser sacerdote. Yo pensé que nada más seminarista. No, sí. O sea, de Yo investidura. ayudé a morir mucha gente, etcétera, bautizar. ¿Oficiaste misa? Sí, claro, consagré. Y luego, Y luego, pues, ciertos roces con la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? Me confrontaron, ¿no? Me confrontaron y me fui a Europa un tiempo y nada más, luego ya regresé a ser periodista. ándale, vaya historia, Arnulfo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de raro? No, nada, No, ninguna. pues, bien puede ser un ganadero, un citricultor, ¿verdad? Eso es Bueno, de hecho sí, importante. hay Sí, un terrateniente citricultor. en Montemorelos. Bueno, pues Tienes yo- muchas hectáreas de naranjas. Pues no muchas, unas 300 nada más. Nada más. Hectáreas, sí, así es. Aparte del ganado de vacuno y caprino. Cada vez es menos, ya nomás tengo 50 reses. Oye, Arnulfo, entonces, Mi primer libro se Sí. llama Gloria Trevi y otros cielos, que publiqué en la sesión pasada, el programa pasado habló José Eugenio de él, pero él le puso el nombre, yo no se lo puse a mi primer libro. Y el libro habla de otras cosas, ¿no? Dentro del espíritu de rock y la música y la poesía de Monterrey, ¿no? Y ahí hay una sección donde se habla de músicos así un tanto irreverentes como
como Morrison, como Gloria Trevi. Y entonces José Eugenio le puso ese nombre dentro de una colección de libros que hizo en el Ayuntamiento de Guadalupe. Ese, el de Gloria Trevi, se editó en Guadalupe. Sí, Mira. sí, y fue mi primer libro, pero fue el primer libro también de Guillermo Berrones, de Romualdo Gallegos, toda esa colección que hizo. Sí, José sí, Eugenio. muy afortunado. Sí, Abre Palabra, algo así se llama. Abra Palabra, Sí. exactamente. Oye, Arnulfo, ¿y tu primer premio nacional de poesía? Pues creo que fue el Benemérito de América en Oaxaca, que me dieron ese por un libro que se llama La Banda de los Querubines Laicos, que tiene varias ediciones ese libro. Le fue bien. ¿Ganaste ese y luego uno en el Estado de México? Sí, también otro, y luego uno que fue muy sonado, el de Efraín Huerta. Gané el Premio Nacional de Poesía de Efraín Huerta, ¿no? Con un libro que se llama Lourdes y Jorge, que es una anáfora del Cantar de los Cantares de la Biblia, ¿no? Una especie de traducción puesta en nuestros días aquí en Monterrey. O sea, la Sulamita es una morra de aquí y el que canta pues es también un cuate que hacen toda la historia del Cantar de los Cantares. Te acuso de las fallas mecánicas del corazón y no debería preocuparme, no debería preocuparme, porque en esta ciudad ya hacen trasplantes. ¿Qué tienes mío? Y ya tocabas un poquito desde allá. Sí, yo tocaba en una banda que se llamaba Vicios Raros, nuestras propias composiciones y covers, ¿no? Yo tocaba la guitarra solamente, todavía no hacía esto por ser un gritante, ¿no? Que no. Estoy dentro del rock, entonces no soy como una voz muy dulce, muy suave, ¿no? Sí. ¿Y cómo empiezas como periodista, como fotoperiodista? Bueno, yo viví 10 años con un amigo, compañero, a quien quiero muchísimo, se llama Raimundo Pérez Arellano. Él es periodista, justamente ahora está en Polonia, me parece, creo, cubriendo pues, a los refugiados de la guerra con ¿De la Ucrania? invasión de Rusia a Ucrania, exactamente. Entonces, él de repente ya me ve como todo este asunto de la bohemia y los desvelos y el rock and roll y los tragos y todo. Me dice, oye, ¿qué más vas a hacer? Se ten mi cámara, sal, toma unas fotos y ve a pedir chamba. Y eso es lo que hice. O sea, él me acercó la cámara fotográfica digital, ¿no? Exactamente. Oye, Arnulfo, ¿y tu primer premio nacional de poesía? Pues creo que fue el Benemérito de América en Oaxaca, que me dieron ese por un libro que se llama La Banda de los Querubines Laicos, que tiene varias ediciones ese libro. Le fue bien. ¿Ganaste ese y luego uno en el Estado de México? Sí, también otro, y luego uno que fue muy sonado, el de Efraín Huerta. Gané el Premio Nacional de Poesía de Efraín Huerta, ¿no? Con un libro que se llama Lourdes y Jorge, que es una anáfora del Cantar de los Cantares de la Biblia, ¿no? Una especie de traducción puesta en nuestros días aquí en Monterrey. O sea, la Sulamita es una morra de aquí y el que canta pues es también un cuate que hacen toda la historia del Cantar de los Cantares. Tengo dos preguntas así urgentes que hacerte.
Y te puedes extender todo lo que quieras e irte por donde el Señor nos diga. Pero no puedo extenderme todo lo que quieras. El productor dijo que quedan 5 minutos. No importa, tú lo puedes bueno. decir todo en dos, lo que tú quieras. Por un lado, a ti te interesa mucho, supongo que como periodista y con todo tu bagaje, además que se muestra mucho en oficio, la cultura popular, el pulso en las calles, cómo se arma, cómo se construye nuestra habla y nuestra identidad. El Gran Silencio, Celso Piña, como temas han pasado también por la revista Oficio, y esto tiene que ver con una amplia definición, un amplio concepto de lo que es la cultura y contracultura. Sí, claro, yo creo que la cultura nace precisamente ahí, en esos ámbitos, y así ha sido a lo largo de la historia, o sea, no es nada nuevo. No es nada nuevo que un ritmo popular, ¿verdad?, de pronto se convierta en una reflexión cultural, ¿no? Como lo fue con el tango, como fue con el jazz o con el blues. El blues era la música de los negros, ¿no? Prisioneros, todo eso. Y ahorita es algo muy diferente, o el tango, ¿no? Entonces las manifestaciones culturales que en un momento determinado pueden llamarse pues ya oficiales o aceptados dentro de ese rango, empezaron en la calle, empezaron en la colectividad. O sea, son los ciudadanos los que hacen la cultura, no son los funcionarios culturales, no son los departamentos culturales ni la Secretaría de Cultura quien hace la cultura. Lo hace la gente, los ciudadanos, en sus manifestaciones propias. Que incluso me atrevería a decir que las mismas artesanías son eso, ¿no? Sí, claro. Hay cuadros religiosos, están los exvotos, que son verdaderas obras de arte, ¿no? Y así están consideradas. Pero es la expresión popular. Popular quiere decir, pues, del pueblo, de la gente, quienes pueblan la ciudad. Son los que hacen la cultura en sus diferentes manifestaciones, en música, en literatura, etcétera, ¿no? Los corridos mexicanos, ¿quién los hacía? Músicos en la Revolución o después, etcétera, ¿no? Y son los corridos, por ejemplo, son cuartetos, son arte menor, octosílabos, con rimas impares, etcétera, o sea, y con música. Oye, Arnulfo, ¿y crees que fue azarosa esta conjunción de factores para que hubiera esta efervescencia de la que hablábamos hace 30 años cuando surge Oficio, que ahora pues parece que al menos esos elementos no están, o nos afectó mucho la crisis de la violencia del 2010, la pandemia? ¿Por qué no hay tantos chavos como en aquel entonces haciendo cosas ahora? O sea, alternativas, ¿no? O más bien autogestionarias, o sea, nuestro proyecto es totalmente autogestionario, o sea, nosotros no dependemos de nadie, ni del gobierno, ni del municipio, ni de una empresa, ¿no? Dependemos de nuestros lectores y estamos dirigidos a nuestros lectores, es lo único que nos interesa. Y eso nos da mucho gusto porque a través del tiempo, por ejemplo, se han acercado jóvenes poetas y que quieren publicar, a ver, vamos a ver tu texto, lo publicamos, y yo les pregunto, ¿cómo conoces la revista Oficio? No, es que un tío la llevaba a la casa y la leía. Entonces, sí pasó el tiempo, pero sigue habiendo esa cuestión. O sea, yo creo que la ciudadanía es quien hace la cultura, como es quien hace la democracia. Pero desde las instancias oficiales se necesita apoyo para eso, digamos, de los gobiernos, de los ayuntamientos, ¿no? Pero desafortunadamente ahorita vivimos tiempos en donde la cultura está totalmente ausente de la mente de quienes nos gobiernan. O sea, no tienen la mínima idea de lo que es la cultura y lo que se necesita para hacer la cultura. Si hubiera más poesía, si hubiera más literatura, si hubiera más pintura, si hubiera menos violencia, hubiera menos odio entre la gente, menos desconfianza, porque la cultura es precisamente quien siembra la solidaridad con todos y te da buena relación con los demás.
Mira, pensamos igual. Pero no apoyan ese tipo de expresión, sea ¿No les pintura, parece sea relevante? todo, ¿verdad? Así es. Y todos se les van a pagar burócratas, pero que se les va de la mano la oportunidad de poder solucionar muchos problemas a través de la poesía, a través de la música. Para eso está este programa, para que se los recordemos. Así es. Oye, es. Arnulfo, Y para eso está la revista y para eso tenemos que seguir luchando. claro que sí. Quiero que me digas los títulos de tus otros libros de poemas. A la madre. El de la señorita Coliflor. El blues de la señorita Coliflor, ese también me lo premiaron. Están Los Arcángeles. Arcángeles Naranja es el segundo. Epigramas de amor y de ira. El blues, El regreso del ángel Bermellón. Lourdes y Jorge, Apocalipsis, El día de la vaca rosa. Qué bonito ese. Sí. Ese título es fantástico. Sí. Y además tienes este de ensayos o de crónicas, Ah, sí, que es claro, claro. algo del Cerro de la Silla, ¿cómo es? No, se llama Polka para un canto de cerveza. Claro. También se ganó un premio de crónica también. Habla sobre la música en Nuevo León, o sea, Pues felicidades lo por existente. tanto premio. Tienes 3 premios nacionales. Pues sí, más o menos. Ahora, Periodismo. la última pregunta, antes de irnos a la música o a la pausa. ¿Cómo haces, y aquí por favor extiende todo lo que quieras, cómo haces para reunir en una sola mente, en un solo corazón, el misticismo y el rock and roll? Pues yo creo que no están separados, o sea, ser místico no quiere decir que estés en un nicho totalmente a salvaguarda de los peligros de un mundo atroz. Ni que te estés flagelando. Pues sí, yo creo que no es. O sea, el verdadero místico es aquel que su interior lo vuelca hacia el exterior construyendo. ¿Verdad? O sea, la mística no necesariamente tiene que ser pasiva, ¿no? Sino tiene que traducirse en hechos concretos dentro de la realidad exterior. ¿Y eso qué significa? Construir amistad, construir amor, construir belleza, todo eso, ¿no? Y el rock es también eso. Y ambos son actos revolucionarios, ¿no? En su tiempo. Revolucionan la música. No hay un solo modelo, un solo cajón para el rock, por ejemplo, porque se multiplica el rock sinfónico, rock latino de Santana, etcétera. O sea, te das cuenta de que es un organismo vivo que tiene muchos lados para verse y para disfrutar. Y eso es totalmente revolucionario porque estás dejando lo pasivo, estás dejando lo oscuro por algo que te lleva a ser mejor persona, ser mejor artista, ser mejor músico, ser mejor poeta. Si estás nada más sentado sin hacer nada, creyendo que la poesía es un dictado de las hadas o de las musas, o de las nebulosas magnéticas aquiescentes en universos no paralelos o unidimensionales, pues no vas a hacer nada, ¿no? O sea, te vas a convertir en un ente amorfo sin peso. Mira, hablaste del espíritu sin decir la palabra, Sí, claro. ¿verdad? Así es. Muy Es bien. como el amor, o sea, ¿para qué dices amor? Mejor da amor. Porque de eso se trata, De eso de se ser trata, felices, claro. de estar plenos. Claro, y que es la poesía aún la más fea, porque hay una poesía fea, ¿no? O sea, está tratando de subvertir el orden de cosas por algo que tenga mayor lectura. Al leer te transformas. Un montón de gente, publicamos ahí, unos en libros, a su primer libro fue publicado ahí, otros en la revista, pues era nuestro lugar ahí para desembocar toda nuestra locura. Arnulfo siempre fue muy generoso y gentil en el aspecto de ofrecernos el espacio. Y eso, sin censura. Es que era como una biblioteca.
Platicábamos en el bloque anterior de la importancia que ha tenido Oficio en el desarrollo de las vanguardias y de nuevas voces en la ciudad. Y qué bueno que está aquí José Eugenio Sánchez, quien ha estado cerca de la revista de Oficio y también amigo del poeta Arnulfo Vigil. Chepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Qué padre hablar de Arnulfo Vigil y de la revista Oficio. Pues ya son 31 años tú. Fíjate que el primer número venían unos poemas traducidos de Ana Mata, en unos poemas de Jim Morrison traducidos por Ana Mata. Tenía unas fotos de Eric Estrada. Luego, en esa revista aparecieron como diseñadores Alfredo Salazar, Estíbales Galarza en otro momento, ¿no? Ahí vimos obra de Lupina Flores, de esta Conchita Benavides. Conchita. Luego, en la editorial de Oficio, pues vimos el segundo libro de Armando Alanís Pulido, salió ahí, o el primero, no me acuerdo, el de Carrusel es el primero, el segundo se quiso ahí. Luego también publicó Mara Gutiérrez, Rosy Elizondo, Alejandro del Bosque, Paulino Ordóñez, un montonal de Gerson gente. Gómez. Gerson Gómez, claro, también. Sí, un montonal de gente. Publicamos ahí unos en libros, su primer libro fue publicado ahí, otros en la revista, pues era nuestro lugar ahí para desembocar toda nuestra locura. Arnulfo siempre fue muy generoso y gentil en el aspecto de ofrecernos el espacio. Y eso, sin censura. Es que era como una biblioteca, pero muy alegre, con cheve incluida y mucha risa y música, Arnulfo. Sí, claro. Pues, ¿de qué Siempre otra ha sido forma eso. podría ser? Lo contrario sería súper aburrido, ¿no? Es que yo no Y le entiendo. no fluiría la capacidad creativa. Yo no le entiendo muy bien al terminajo de la contracultura, porque no sé qué está en contra de qué. A lo mejor estoy yo mal de fábrica. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? O sea, no entiendo la cultura sin este ingrediente alegre, vivo, automático. Pues es un término acuñado en la década de los 60, ¿no? El autor es el filósofo Rosac, y que tiene precisamente un libro que se llama El nacimiento de la contracultura. Y no es otra cosa más que apostar por las humanidades, por la sensibilidad, por la creación, frente a la cultura impositiva, oficialista, que al final de cuentas no transmite nada, sino simplemente puros actos oficiales y cuestiones así, ¿no? Es que Mientras que la cultura te está proponiendo muchas cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo antes las pintas de las bardas pues no eran consideradas arte. A través de ese impulso de la contracultura se tomó como arte. Y ahí están Basquiat, ahí están todos los grandes muralistas, pintores, ¿no? Todas esas cuestiones. Es que el gobierno, el poder, tiende a comerse, a asimilar a los artistas, ¿no? A los creadores, Chepe. En este momento estamos viviendo una época totalmente de censura y de cero libertad, por ejemplo, al que los grandes países históricos del universo están ahorita quitándonos y privándonos de la cultura rusa por un evento de la guerra, por ejemplo. Es tan imbécil las mentes que manejan el mundo que prefieren quitarnos a Dostoyevsky, a Shostakovich, a Tolstoy, a Gogol, hasta Ana Kurnikova y Sharapova y Zimbayeva y Lev Yassim y Gogol y la perra laica. O sea, todo por una cuestión política, pero esos son los fundamentos de lo que es la cultura. Ahorita, exhibir a los rusos hablando de la cultura, de su literatura, de su arte, o sea, jamás vamos a ver blanco sobre blanco de Malevich, o sea, porque no se permite, ¿no? Pero bueno, si no es por la contracultura, no se va a rescatar eso, ¿no? Si fuera por los dirigentes de la cultura, se acabaría como si fueran invasores españoles y acabaran aquí con el náhuatl, así de simple. Sería una atrocidad y un genocidio. Pero es la contracultura la única cosa que puede salvar eso, ¿no? Y vamos a hacer eso, o sea, vamos a seguir leyendo Dostoyevsky, a Anna Akhmatova y a esta, ¿cómo se llama? Superpoeta. Nadia Comaneci. No, esta es Svetaeva. O sea, ándale. Nos van a privar a Svetaeva, ¿no? Nos van a privar de la primera cosmonauta mujer, de la primera mujer de haber llegado al espacio por un asunto político. No, la contracultura tiene que rescatar todo eso. Sí, porque además la cultura oficial o oficialista
reprime a sus mismos artistas, incluso siguiendo el ejemplo ruso, Akhmatova, está Solzhenitsyn, todos los mandaron a Siberia, al exilio. Terrible, por disentir sobre los puntos de vista oficiales que los dictan muchas veces funcionarios culturales que no saben de cultura. Y eso lo hemos vivido mucho en Nuevo León. De Akhmatova escribió un libro Alberto Ruiz Sánchez, muy bonito, acerca de esta gran poeta. Oye, estoy sorprendido de qué bien pronuncian el ruso. Pues todo se ve por el vodka. Te sabes Yo creo que mucho es el vodka. Sabes muchas palabras. Stolichnaya, ¿cómo es? Stolichnaya, sí, claro. Viborova, aunque es Viborova. polaco, pero también sé un poco. Te faltó Nabokov. Nabokov siempre ha estado prohibido. Eso lo dejaremos así, para seguirlo leyendo. Es que Sí, porque yo desayuno caviar también. Sí, Entonces sí, pues, por eso pronunciamos muy bien. claro. Es que yo me supongo que el poder se quiere perpetuar. Entonces, pues, el poder per se es conservador. O sea, lo tengo y no quiero que me lo quiten. Y los artistas más locos, pues, pretenden que se baile y se cambien las sillas. Tal vez pueda ser así una explicación muy Plaza Sésamo, ¿no? Sí, Plaza Sésamo sí. Pero el poder es represor. O sea, no es que sea conservador, sino es represor. O sea, ese es el asunto. Por eso quita el arte, porque el arte invita a la reflexión, a sentir, a protestar, a reclamar, a exigir. O sea, a darte cuenta que el mundo no puede ser tan jodido. O sea, hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, Oficio y en muchos sentidos la obra poética de Arnulfo es libertaria. Mira, a mí me tocó la suerte de ser editor de Arnulfo con su libro Gloria Trevi y otros cielos. En un momento en que pues esas aseveraciones literarias no eran consideradas, porque todo el mundo escribía sobre Perséfone y sobre Beatriz, ¿no? Y Arnulfo No lo hizo sobre Gloria Trevi. Nos bajó, o sea, me acuerdo que hasta en la presentación había un amigo de Arnulfo, el cual no me puedo acordar el nombre, era un cura, y que le exigía a Arnulfo, por favor, Arnulfo, no seas tan fantasioso, escribe de la vida real. Y sale la mamá de Gloria Trevi, la señora Gloria Ruiz, con el calendario así con las nalgas hermosas de Gloria Trevi, así mordiendo una manzana, diciendo, ¿crees que esta mujer no es real? Y nosotros ahí temblando viendo el calendario, ¿no? No, pues la poesía de Arnulfo también es así, tiene una mezcla entre una poesía clásica, mística, de la cuestión mística. Ahí me remite mucho a San Juan de la Cruz, algunas cosas de David, de Samuel, ¿no? Me gustan mucho sus referencias que tiene, sus tergiversaciones de la Biblia, por ejemplo, en sus poemarios, cómo hace el Cantar de los Cantares en una versión regiomontana y guerrilleril, ¿no? O sea, esos detalles así, porque como domina el término eclesiástico y le encanta la poesía mística, y los místicos son de los primeros poetas rebeldes, ¿no? O sea, de los primeros goliardos y primeros locos del mundo, ¿no? Pues ahí está la raíz de Arnulfo a una cuestión que también que es urbana, que es política, que es contestataria. Por eso también nos une el gusto, yo creo, bueno, yo de manera muy humilde me adhiero, Arturo Mesa. También es un místico guerrillero. Sí, sí, claro. Un loquito. Claro. Y rockero. Un loquito de atar. Rockero, Sí, y también un sabio, o sea, también por supuesto. no nomás se queda en la brutalidad, también tiene Un chamán. Un chamán, por supuesto que sí. tiene mucha sutileza para llegar al corazón, ¿no? O sea, Es que llegar a las profundidades del espíritu también parecía que se alcanza a cerrar el círculo con Gloria Trevi y el rock and roll, compadre. Pues sí, la poesía es eso, de las dos cosas, o sea, es el espíritu, ¿no? el Y el poeta espíritu de los tiempos y el espíritu que tiene que estar sobrevolando sobre todo el lodo que hay en la sociedad, ¿no? Creo que la poesía es lo único que puede combatir la maldad. Y seguramente muchos, así como nosotros, hemos abrevado y aprendido a ver la vida más ancha y tomarnos en serio nuestras nimiedades o frivolidades a partir de Oficio, Chepe.
Pues no sé, o sea, es una revista siempre distinta a todas las revistas que salieron aquí en la ciudad. Puedo recordar otros a manera de homenaje, así como Contraesquina, La Quincena, ¿cómo se llama? Coloquio. Había Momento. Poder. Poder, también estaba la revista de José Jaime, ¿no? O sea, Postdata, todas estaban ahí en una búsqueda particular y la que Movimiento Actual se también, llamaba, esa ¿verdad? de Otra de arte, más enfocada al arte Sí. que a la literatura. Y de todas ahí, como que la más loca de todas, como la que arriesgaba más en locura, siempre ha sido... Y sigue siendo igual de juvenil. Sí, pues es súper fresca. Ve esos artículos, ahorita por ejemplo escriben chicas cuestionando así sobre las letras de las canciones del metal y del reggaetón y del blues, ¿no? Y se quejan y advierten que no, pues que también hay que echarle un ojo a la historia machista dentro de la cultura que llamamos cool, ¿no? Eso también lo pone Oficio, no sé qué otra revista lo haga, ¿no? Muy Porque bien. además lo triste para mí es que ya esas revistas mencionadas, ninguna existe. Sí, ninguna existe. No, ha sido Además, un Oficio. también trabajo de Y perseverancia. es triste porque debe haber competencia, sana competencia, debe haber leernos para ir superando, para ir proponiendo cosas, ¿no? Pero no hay. Ya se nos está acabando el tiempo. Lo último que quiero preguntarles antes de que se me olvide y que es lo más importante es que la vaca, así como para los hindúes, ha sido también un elemento sagrado en la obra de Arnulfo Vigil y en la de Chepe. ¿Te acuerdas también aquel poema de la coincidimos en vaca? eso, sí. Sí, claro. ¿Te acuerdas? ¿Te lo puedes decir? Sí. Consternado como vaca que acaba de pisar por primera vez el pavimento. En el restaurante vegetariano parecíamos un par de vacas discutiendo el precio de la leche. Qué nobles son las vacas. Han de sentirse orgullosas de ser vacas las vacas. Se han de creer importantes. Han de preguntarse nerviosas entre ellas a cuánta gente van a alimentar, vestir, calzar, los cepillos que harán con sus cuernos, sus pezuñas, los látigos que saldrán de su corteza. ¿En cuántos almanaques posarán? Y la cantidad de caca que han de dejar en la vereda para sentirse orgullosas de ser vacas, las vacas. Qué bonito, Chepe. Es que me acuerdo que te entrevisté una vez ahí en Oficio cuando estabas ahí por Berriozabal, se llamaba, ¿verdad? Sí. Y hablamos mucho rato de las vacas, Arnulfo. Sí, tengo un libro, mi libro El Día de la Vaca Rosa, que se llama. Sí, es un tema. ¿Te acuerdas de Igual algún las poema naranjas. o apenas leído? No, apenas leído, no soy como Chepe. Tiene una mente Una memoria. brillante, una memoria. Sí. Algo ha de comer. Sí, claro. Muy bien, pues Así ya nos es. vamos, Arnulfo. Muchas Muy bien. gracias. No, al contrario, gracias por invitarme y hay que echarle ganas Felicidades para por seguir estos conservando este espacio. Primer que es tan 31 años, necesario. felicidades. Así es, gracias. Gracias a Chepe. Nos vemos, Gerardo. A todo el personal que hace posible el camerino, gracias. Adiós.